Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres bienvenido. Hoy te queremos traer el tema de cuidando al cuidador. ¿Y por qué lo traemos? Bueno, porque una servidora también da clases en el Centro de Duelo y Paz y hemos tratado este tema y nos pareció de suma importancia ponerlo a la consideración de todos ustedes. ¿Qué es esto de cuidar al cuidador? Todas y todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos convertido, estamos viviendo el rol de cuidador o lo viviremos en algún momento cuidando a un familiar o seremos a quienes cuiden. Es muy importante poner esto sobre la mesa porque ante tanta enfermedad crónico-degenerativa que estamos viviendo en la actualidad, es muy importante saber qué es esto de cuidar al cuidador. ¿Quién es un cuidador? Un cuidador es una persona que, como su nombre lo dice, se dedica a proporcionar cuidados a una persona, sea un familiar directo, un familiar en segunda línea, una amiga, un amigo. Generalmente este rol a nivel mundial lo ejercemos las mujeres en mayor proporción, mucho mayor proporción. De 4 cuidadoras, normalmente 3 son mujeres. ¿Por qué es esto? Bueno, porque por generaciones se nos ha inculcado que somos las mujeres quienes debemos de hacer o de vivir, mejor dicho, muchos roles y que podemos para ello, que tenemos la capacidad de hacerlo, aunque esto muchas veces nos lleve la salud de por medio. Pero ese es otro tema que trataremos en algún momento. Este tema es cuidando al cuidador. Es decir, la persona que se dedica a cuidar a otra persona también necesita tener cuidados, también necesita socializar, también necesita hacer ejercicio, también necesita todo lo que todas y todos necesitamos para tener una vida plena. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, dependiendo de la intensidad del tiempo, de la data que se tenga cuidando a una persona, el cuidador se va descuidando. ¿Por qué? Bueno, porque entre más requiere la persona que está cuidando de sus cuidados, bueno, pues el cuidador va dejando empleo, va dejando amistades, socializar, como ya decíamos, va dejando sus propias actividades y esto lo lleva a un alto nivel de estrés, no solamente por lo que ella o él como cuidador están viviendo, sino por lo que implica cuidar a esa persona que quizá lo ven un poco más deteriorado, que quizá esa persona, miren, hay muchos niveles de cuidar. Por ejemplo, hay una escala, la escala de, se me olvidó el nombre, pero es una escala que encontramos incluso en las redes sociales, donde se evalúa si la persona que estamos cuidando puede valerse por sí misma en varios aspectos. Por ejemplo, en bañarse. Si se puede bañar así completamente y solo necesita ayuda para salir de la tina, de la regadera, como acostumbren hacerlo. Si solo necesita un poco de ayuda, si se puede vestir completamente y solo necesita un poco de ayuda al, no sé, atarse las agujetas de los zapatos. Pero sabemos que muchas personas cuidan a familiares que no se pueden bañar completamente solos y que necesitan de la ayuda de una persona o que no se pueden vestir totalmente y que necesitan de la ayuda de su cuidador. Para comer también, por ejemplo. Eh, Hay personas que estamos cuidando a quienes le ponemos la comida en la mesa y come por sí misma. Solo necesita que le ayuden a partir la carne, quizá, que le ayuden a partir verduras, quizá, pero hay personas que no comen y que hay que hacerles, perdón, hay que darles de comer en la boca. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay niveles de cuidados que la persona que vive, que ejerce el rol de cuidador, vive. Ahora, ¿por qué se cuida? Por diferentes motivos, de verdad. Primero puede ser por amor a esa persona que estamos cuidando, por gratitud,
porque quizá en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez temprana nos ayudó, quizá porque no nos queda de otra. Y esto es muy fuerte, es decir, porque somos las únicas personas que pueden cuidarlo. Ahora, ¿qué otra situación se presenta? Bueno, pues también que en una familia, no sé, supongamos que es al papá o a la mamá a quien se debe de cuidar y solo son dos hermanos, tres hermanos o estas familias que todavía existen y que se daban hace décadas, que son familias muy grandes donde hay 7, 8, 9 hermanos. Es bien complicado porque a veces solamente quienes son mujeres son quienes cuidan y quienes son los hijos varones, si bien nos va, van a ayudar económicamente, pero a veces no. Y esto no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, recuerden, la tanatología no enjuicia, solo presento los datos tal y como son. Ahora, para ir finalizando, ¿por qué es importante cuidarlo? Ya lo decíamos hace un momento, porque si no va a claudicar y en lugar de tener un enfermo, vamos a tener dos enfermos que no hay quien los ayude. ¿Qué podemos hacer ante esto? Buscar pequeños instantes para ese cuidador, para que tenga momentos de paz. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, suponiendo que se diagnostica una enfermedad que se prevé que a la larga o a mediano o a corto plazo va a necesitar que alguien la cuide o lo cuide. Quien va a ejercer ese rol, que ya va viendo que me va a tocar, bueno, puede empezar a hacer pequeños cambios en su vida para que pueda ejercer tanto ese rol de cuidador sin desgastarse o sin dejar de lado su propia vida. ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, por ejemplo, empezando a comprar pañales, si es que su familiar va a necesitar, empezando a comprar jeringas, material de aseo, ¿para qué? Para que en algún momento no tenga que abrumarse porque no encuentra una gasa, si es que tiene que hacer curaciones, todo este tipo de situaciones que se dan cuando tenemos una persona enferma en casa. Esa es una parte, un punto. El otro punto es empezar a ver de qué manera puede lograr que alguien le ayude. Primos cercanos, amigos, que vayan a cuidar a su familiar, no sé, media hora, 45 minutos, en lo que esa persona va a caminar o a correr o quizá está inscrito o inscrita en un gimnasio. Es decir, que no deje de hacer todas sus actividades por cuidar a su familiar. Si bien es cierto que puede ser un acto de amor, si ese cuidador no se cuida y no se proporciona momentos para ella, para él, lo va a ver y lo va a sentir como una obligación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tanatología? Bueno, hay pérdidas en la persona enferma, por supuesto, la primera es la salud, las que siguen pueden ser la poca movilidad o nula movilidad que tengan. Imagínense una persona que siempre ha sido activa, como lo somos la mayoría, que tenemos diferentes actividades y que podemos llevarlas a cabo cuando ya somos mayores, quizá con un poco de esfuerzo, pero las hacemos. Imagínense las pérdidas que esa persona que tiene que ser cuidada está viviendo. Es muy fuerte. Y por su parte, el cuidador está perdiendo parte de su libertad, porque al dedicarse a cuidar a su familiar, lo primero que va a requerir, es de su tiempo. Y quizá ese tiempo ya lo tiene destinado a sus 1000 actividades que todas y todos actualmente tenemos. Eso es lo que tiene que ver con la tanatología, las pérdidas que están viviendo ambas partes. Pero quien está siendo cuidado no tiene ninguna otra opción. Y quien está cuidando tal vez tampoco tenga opción porque sea la única persona que puede hacerlo. Pero puede encontrar, como ya dije, pequeños momentos de paz para ella, para él, donde pueda hacer lo que le gusta. No sé, quizá tocar la guitarra, quizá, como decía, ir a caminar, ver una película, ir al cine, buscar quién nos ayuda, que nos ayude para poder seguir realizando estas actividades. Una llamada telefónica,
con algún amigo o una llamada a través de Skype por estas redes, plataformas que se puede hacer para platicar. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud dice que una de las situaciones más difíciles que viven los cuidadores es no tener con quién hablar del asunto. Porque, y esto nos lleva a otra situación difícil, porque per se, si nosotros estamos cuidando a una persona y decimos en algún momento, ya sea con nuestros familiares directos o lejanos o con nuestros amigos, es que estoy agotado, puede ser que la persona a quien se lo estemos diciendo nos conteste, no inventes. ¿Cómo puedes quejarte de que estás cuidando a tu papá? ¿Cómo puedes quejarte de que estás cuidando a tu mamá? Bueno, el cuidador sigue siendo un ser humano, sigue siendo una persona con necesidades, que se está viendo en la necesidad de vivir este rol de cuidador. Luego entonces, recapitulando, el cuidador y la persona cuidada están viviendo pérdidas importantes en su vida y es necesario acercarse a la tanatología, a una tanatóloga, a un tanatólogo que le ayude a elaborar todas estas pérdidas, como hemos dicho, que está viviendo. ¿Tú qué piensas? ¿Has vivido este rol de cuidador? Ahorita, ¿eres cuidador o eres la persona a quien están cuidando? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo lo ves? Es un hecho, no podemos negar que esto sucede y conforme vaya pasando el tiempo y con esta parte de la esperanza de vida que se hace cada vez más grande, pero que con estas enfermedades crónico-degenerativas se necesita personas que cuiden a otras personas, porque además recordemos que nuestro sistema de salud está rebasado. Aunque quisieran ayudarnos, necesitamos en casa tener cuidados. ¿Qué piensan de ello? Por favor, suscríbanse, denle clic a la campana para que la plataforma les avise cuando estemos subiendo nuevo contenido. Y denle me gusta, justo para que nos recomiende la plataforma y podamos hacer una comunidad tanatológica más grande. Escríbenos en la cajita de comentarios. Repito, ¿estás viviendo este rol? ¿Cómo lo vives? ¿Lo has vivido? ¿Qué piensas de esto de que en algún momento dado vayas a ser un cuidador o vayas a ser la persona cuidada? Yo soy Rosa Maya, tanatóloga. Luz y paz.